Entonces, voy donde andábamos. Les decía que en la moda primero se determina la clase modal. Así como en la mediana, primero se determina la clase mediana. En la moda, primero se determina la clase modal. ¿Y cuál es la clase modal? Dice que C es aquella que presenta la mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces regresamos aquí a la tabla. Usted la tiene en su papel, en su cuaderno, pero yo no la tengo, entonces tengo que ir a ver la diapositiva. Regresamos a la tabla y aquí están las diferentes clases, o sea, los diferentes intervalos. Para determinar la clase modal, lo que hago es venir a la columna FI y ver cuál es el valor mayor, cuál sería la frecuencia mayor. En este caso, esta es la frecuencia mayor. No hay ningún valor mayor que 19 entre estas frecuencias. Pues la mayor es 19. Le corresponde a la clase 2. A veces clase mediana coincide con clase modal. En este caso no coincidieron. La clase mediana fue la 3 y la clase modal estamos viendo que es la 2. ¿Sí? Aquí hay un poco de tela que cortar, como dicen comúnmente. Bueno, está bien, gracias, Fabiana. Entonces, hay tela que cortar, porque resulta que podía ser que hubiera otro 19 por aquí abajo. No hay nada que garantice que no haya no pueda repetirse ese valor 19. Si estuviera dos veces el 19, quiere decir que habrían dos clases modales y había que calcular dos modas. ¿Sí? Recuerde que la moda a veces hay más de una. No es lo mismo que la mediana o la media. A veces hay más de una moda. Entonces, si hubiera el caso de que el valor mayor se repitiera, entonces había que calcular la moda para los dos casos. En este caso, gracias a Dios, el valor mayor solo está una vez. La clase modal es la clase 2, entonces. Ahora sí, volvemos al tema de la moda. Y entonces, una vez que se identifica la clase modal, aplicamos esa fórmula que dice que la moda es LRI más delta 1. Este es delta, es la letra griega delta, que significa cambio. Delta 1 partido delta 1 más delta 2 por I. LRI significa, como usted se imagina, límite real inferior. Límite real inferior de la clase modal, porque ya ve que hay varios límites reales inferiores. Límite real inferior de la clase modal. Delta 1, aquí está abajo. Bueno, que le tome foto o que lo apunte. Delta 1 es la diferencia entre la clase modal, perdón, entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Eso es delta 1. Delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior. Y el I, al igual que en el caso anterior, es el tamaño del intervalo. Entonces, échale el ojo a estas dos deltas. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior. Y delta 2 es la diferencia entre frecuencia de la clase modal y frecuencia posterior. Regresemos a la tabla un momentito para mostrarles cómo se obtiene este delta 1 y delta 2. Es muy sencillo. Una vez que se ha determinado la clase modal, vemos que es la segunda, la clase modal, porque tiene mayor frecuencia. Entonces, delta 1 dice que es la diferencia entre esta frecuencia y la frecuencia anterior. O sea, esa resta. En este ejemplo sería 19 menos 5. ¿Cuánto vale delta 1? ¿Me ayuda alguien? 15, ingeniero. 15. Es la diferencia entre 10. Bueno, 14 realmente. 2, ingeniero. ¿Ah? 19 menos 5. Sí, 2, perdón, Es ingeniero, es 14. 14, gracias. Y el delta 2 es la diferencia entre esta frecuencia y la siguiente. En este caso sería 19 menos 10 da 9. Recuerde, así se calcula delta 1, 19 menos la frecuencia anterior. El delta 2, 19 menos la frecuencia posterior. Si hubieran dos modas, había que hacer el proceso para las dos. ¿Ah? Si el 19 está aquí arriba, entonces no habría frecuencia anterior. Entonces el delta 1 sería 19 menos 0. ¿Sí? Y aquí sí sería 19 menos 10. Igual que si el 19 estuviera hasta aquí abajo. El delta 1 sí se puede obtener, sería 19 menos 4.
pero no hay una frecuencia posterior, no habría una frecuencia posterior, diríamos 19 menos 0 es 19. ¿Verdad? Bien, entonces aquí recuerde usted, el delta 1 vale 14 y el delta 2 vale 9. Ahora vamos al cálculo de la moda, que opera en esta fórmula, LRI más paréntesis delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por I. Y en eso nos vamos a quedar, pero veamos cómo resulta. Como ya sabemos, delta 1, 19 menos 5, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior, me da 14. Aquí también hay un error, debe decir delta 2, porque aquí lo que se está obteniendo es el delta 2. 19 menos 10 es 9. Entonces le ponemos esos valores a la fórmula. 19.5 es su límite real inferior, que lo tiene ahí a mano, más 14, que vale el delta 1, dividido 14 más 9, que es el delta 1 más el delta 2, y esta operación multiplicada por 10. Otra vez tengo libras ahí, pero son años. Es que el problema originalmente estaba en papas, entonces se hablaba de libras, pero después lo cambiamos por edad, que era años. Entonces vamos a ponerle 25.58 años. Así es como se calcula la moda. De manera que hemos obtenido media aritmética, mediana y moda. ¿Ah? Cuando yo le suba la presentación, se la voy a subir completa. Quiere decir que ahí ya va a estar incluida las otras medidas, que es la varianza, la desviación estándar. Hay una fórmula, pero eso lo podemos explicar, aunque usted ya lo tenga en la presentación que yo voy a subir, lo podemos explicar en la siguiente clase, ¿verdad? Por ahora, no sé si tienen dudas a lo que hemos llegado aquí con las 3 medidas de tendencia central. ¿Dudas? Es momento de preguntar. A mí me gustaría que así como hicieron un grupo de chat de física, hicieran un grupo de chat en WhatsApp para estadística, por aquello que hubiera dudas mientras usted está practicando. Le digo que yo voy a subir una hoja de ejercicios, está entre hoy en la tarde y hoy en la noche, yo subo una hoja de ejercicios para que usted practique y si tiene dudas pueda consultar, ¿verdad? Pero ahorita no hay dudas en este momento. Bueno, no hay dudas, entonces vamos a quedarnos aquí. Recuerde que le voy a poner una hoja de ejercicios, esa es una tarea para el examen parcial, debe hacerla, ¿sí? Y enviarla, ahí le voy a dar las instrucciones. Y entonces, pues, nos quedamos viendo las medidas de tendencia central. Hace falta que veamos las de dispersión. Y ahí tiene usted cómo se obtienen, pero las vamos a explicar. Y las gráficas, que sería lo que nos hace falta. Bueno, por hoy, si no hay mayor dudas, buena tarde. Aquí terminamos y nos vemos en la próxima clase. Feliz descanso para todos. Feliz día, ingeniero. Nos vemos. Igualmente, Bueno,